Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Estamos aquí en la casa pastoral de la Iglesia de Cristo, Ministerios Viva la Familia, perteneciente o bajo cobertura de Ministerios Ebenecer, a cargo del apóstol general Sergio Olivas. Amén. Sergio Enrique Olivas. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Saludos. Agradecemos primeramente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, también a la vida de la hermana Olga Lidia, a la vida de Sayan Yamilet, y también aprovechamos para saludar que se encuentra con nosotros el hermano Nael Yusef López Suárez. Dios te bendiga, Nael. Saludos. Allá está el hermano Nael, está bravo Nael. Bueno, hermanos, hoy vamos a avanzar con el tema del fruto del Espíritu Santo. Oramos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te adoramos, exaltamos tu nombre, reconocemos que eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú eres el que gobiernas el mundo entero, por lo tanto, te pedimos que nos guíes en esta noche. En el nombre de Jesucristo, gracias por este privilegio. Amén. Bien, vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando del carácter que el Espíritu Santo produce en la vida de la persona. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, porque si el Espíritu Santo no tiene las riendas, por decir así, de la vida de una persona, si el Espíritu Santo no es el que está dirigiendo nuestras vidas, no puede haber fruto del Espíritu. No puede haber producción. El Espíritu Santo no puede producir en nosotros el fruto que se espera. Entonces, Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23 en la Biblia hispanoamericana dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y tenemos otra cita, Efesios 5, 9 y 10, donde nos dice: porque el fruto del Espíritu, dice Efesios 5, 9, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ok, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, estas son dos bases bíblicas que tenemos en donde encontramos el fruto del Espíritu. Comenzamos hablando acerca del amor. Dijimos que el fruto, se dice el fruto del Espíritu en forma singular, porque se hace referencia a una producción que el Espíritu Santo hace, y que es como, digamos, como una naranja, que cuando usted le quita la cáscara, perdón hermanos, usted encuentra ahí varios gajos en un solo fruto. Asimismo, pues, es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Tratamos de encontrar una figura para hacerle saber a usted por qué es el fruto del Espíritu.
Entonces, ese fruto produce esto que acabamos de hablar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, bondad, justicia y verdad. Entonces, el amor es el primer fruto que comenzamos a ver. Y el amor, mis amados hermanos, yo sé que tal vez no alcanza usted a ver este esquema, que es más que un esquema, es como un estudio en miniatura, porque eso es un esquema, ¿verdad? Y resulta que las características del amor son que es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, nunca deja de ser. Estas características del amor son importantes que nosotros las estudiemos y conozcamos un poco más a profundidad cada una de estas características. El amor, hermanos, hemos visto que el amor se manifiesta por lo menos en 4 direcciones. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente. Amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué debemos amarnos nosotros mismos? Porque, hermanos, porque somos imagen de Dios. Debe haber de alguna forma una autoestima en nosotros. Claro que primero es el amor a Dios. Y después de eso, amarnos los unos a los otros. Dentro de la manifestación del amor, de amarnos unos a los otros, primeramente está la familia. Amar al cónyuge, no hacerle daño. Cuando nosotros amamos a nuestra esposa y la esposa nos ama a nosotros, definitivamente que hay fidelidad. No solamente muestras de cariño, sino que también le demostramos amor siéndoles fiel. Amarnos los unos a los otros, hermanos, primeramente tiene que ser en dirección a nuestra familia. Después, amarnos los unos a los otros tiene que tomar la dirección hacia nuestro prójimo, hacia la iglesia, hacia los hermanos, hacia la fraternidad de los hijos de Cristo, de los hijos de Dios. Entonces, ya aquí llevamos 3, ayer hablamos de este punto, ¿verdad? Y luego llegamos al punto número 4, que es amar a nuestros enemigos. ¡Wow! Eso es un poco difícil. Eso no se da, hermanos, de la noche a la mañana, porque a veces consideramos enemigos aún hasta miembros de nuestra propia familia. Hay hijos que consideran a su papá un enemigo. Hay padres que consideran a sus hijos un peligro, que son sus enemigos prácticamente, porque los tratan de esa forma. No le expresan el cariño, el amor, la bondad que debería haber de un padre a un hijo, o de un hijo a un padre, de una madre a una hija, o de una hija a una madre. Y prácticamente, hermanos, dice la Biblia que los peores enemigos del hombre serían los de su propia casa. Porque hay gente, hermanos, perdón por esto que estoy mencionando, todavía no hemos entrado al tema, pero porque hay esto, solo por el simple hecho de ser cristianos, mucha gente le ataca o nos ataca, porque dice, es cristiano y tiene que aguantarse todo lo que yo le haga y todo lo que yo le diga. Y entonces cuando la esposa, el esposo, los hijos, las hijas no
soportan tal presión, entonces sacan el arma letal, que es la lengua, ¿verdad? Diciéndole, y eso que es cristiano, y eso que llega a la iglesia, y eso que ayuna, y eso que lee la Biblia. Entonces, hermanos, tenemos enemigos, aún en nuestra propia casa. Entonces, la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¡Wow! Entonces, hermanos, Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Hay que amarlos. Hay que perdonarlos en oración. Bendecir a los que os maldicen. Porque mire, hay gente que habla mal de usted. Hay gente que le habla mal a usted. Y eso es maldecir. Hablar mal de usted y hablarle mal a usted. De manera pues que le está maldiciendo. ¿Ok? Esto es interesante para nosotros para que usted como iglesia, como hijo de Dios, aguce sus sentidos y sus oídos para poder discernir y reconocer cuando alguien está maldiciéndole. De manera que uno debe escuchar para no aceptar dicha maldición. Cuando nosotros oímos y discernimos o entendemos que alguien está maldiciéndonos, debemos nosotros reprender en voz baja, en nuestro corazón, y cancelar toda maldición que estén profiriendo en contra de nosotros. Y segundo, para que usted pueda revertir esa maldición bendiciendo. Porque nosotros somos llamados a bendecir. Somos llamados a declarar palabra de vida en aquellos que declaran muerte en nosotros. Hay gente que quisiera vernos muertos. Y jugando, pues, hay gente que dice, jugando, ¿verdad? Perdón, pues, hace unos días un hermano decía, mi papá murió a los 58 años. Ya nada más le queda un año, prácticamente me estaba diciendo. Entonces yo tuve que reprender eso, mano. Y audiblemente, pues. Así que si alguien ha declarado alguna palabra de maldición sobre usted, que ya le queda poco tiempo, que ya está llegando a los 80, que ya se va a morir. No, hermano, usted en el nombre de Jesucristo, yo le bendigo, declaro vida sobre usted. Amén. Así que bendiga a los que le maldicen. Dice luego, haced bien a los que os aborrecen. Hay gente que le aborrece. Hay gente que le odia. Hay gente que no puede verle. Pero esa gente va a necesitar a veces alguna tacita de azúcar. En algún momento esa persona va a necesitar que usted le ayude. Y ahí es donde usted va a demostrar su amor hacia sus enemigos. Y dice luego, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, en oración nosotros tenemos un amplio, ¿cómo decir?, terreno para poder bendecir a aquellas personas que nos ultrajan, que nos persiguen, que hacen cosas en contra de nosotros. Entonces, aquí encontramos que hay que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Esto es necesario. Yo le comentaba a los hermanos
hace unos días, bueno, no hace unos días, quizás hace ya unos meses atrás, como un servidor fue atacado terriblemente, ¿verdad?, por unas personas, al grado de llevarme acusado ante unas autoridades. De manera que yo no sabía qué hacer. Y lo único que hice es ponerme en las manos de Dios. Y Dios me libró. Me libró de las garras de mis enemigos. Porque me traen ganas, pues. Entonces resulta que a los pocos meses yo estoy durmiendo, estoy soñando. Y en el sueño veo que me avisan al entrar a una escuela. Me avisan por teléfono: la maestra fulana de tal acaba de morir. Y eso era como a las 3 de la mañana. Hermano, yo me desperté y empecé a llorar. Y me hinqué. Y por nombre le fui mencionando al Señor las personas que me habían hecho daño. Y le dije: Señor, yo te pido que tengas misericordia. No sé si este sueño sea que me estás avisando que le va a pasar algo, o tal vez estás probando mi corazón, pero yo no te estoy pidiendo, ni te pediría jamás que mataras a alguien porque me está atacando. Entonces nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, porque quiero creer, hermanos, que el caso de Esteban, cuando lo estaban apedreando, dice la Biblia que él en lugar de maldecirlos, dice que los bendijo, incluso los perdonó, hermanos. Dijo: Padre, perdónalos, o no les imputes este pecado que están cometiendo. Y entonces dice que la gente ponía la ropa de Esteban a los pies de Pablo. Y yo quiero creer que esa oración de Esteban alcanzó al apóstol Pablo, o alcanzó a Saulo de Tarso. Entonces, ¿qué le parece a usted que usted está orando por esa persona que le ha hecho daño, que le ha afectado su matrimonio, su hogar, su familia? Y al poco tiempo, como el caso de un evangelista, que el evangelista era brujo antes de ser evangelista. Era brujo y él tenía una mujer, tenía un amante. Y la verdadera mujer, o la esposa de este brujo, se había convertido a Cristo y vivía en otro lado. Y esa mujer oraba por su esposo para que se convirtiera. Una noche llegó la amante a su casa donde vivía con él y le dijo: hasta hoy termina nuestra relación. Acabo de conocer a Jesucristo y me voy de tu lado. Dice que este hombre no supo qué hacer y entonces comenzó una batalla contra el enemigo. Y dice que escuchaba, o él lo primero que sintió es ir a hablar con su pastor, con un pastor. Y entonces habló con él y se reconcilió con Cristo. Él aceptó a Jesucristo en su corazón y luego fue con su esposa, no con su amante, con su esposa, y fue a pedirle perdón, y la mujer lo estaba esperando. Lo esperaba y le decía: tanto he orado por ti hasta que por fin Dios me ha respondido. Entonces, tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Quién dice que nuestra oración no podría cambiar la mentalidad de nuestros enemigos y Dios darle una oportunidad de salvación? Amén. La ley mosaica mandaba que se odiara a los enemigos, pero el Señor Jesús nos pide ahora en el Nuevo Testamento, hermano,
que amemos a nuestros enemigos, que oremos por quienes nos persiguen, porque ese es el ejemplo de Dios nuestro Padre. Porque cuando éramos enemigos de Dios, por medio de la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados con Él. Ahí hay un rema interesantísimo para nosotros. ¿Cómo puedo yo perdonar a aquel que me ha herido, aquel que me ha ofendido, aquel que me ha dañado? ¿Cómo? A esa persona la considero mi enemigo. Pero no se nos olvide que nosotros éramos enemigos de Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Padre, en su gran amor, nos mostró misericordia, gracia, dando a su Hijo Jesucristo en sacrificio para que fuéramos reconciliados con Él. ¡Wow! El propio Padre Celestial hizo todo eso para reconciliarnos con Él. Perdón, pero voy a poner un ejemplo, no sé si me salga el ejemplo, pero supongamos que usted tiene un vecino que ya lo tiene cansado y que usted tiene una fiesta, ¿verdad? O bien tiene usted un puerco, vamos a decir que tiene un puerco, o tiene un cabrito, o tiene una oveja, lo que sea. Y dice, vecino, quiero invitarle para que comamos juntos. Le invito. Y usted sacrifica ese animalito y comen. Y aquel vecino dice, bueno, mi vecino, yo le caía mal o me caía mal él, pero ya me di cuenta que él no es mala persona. Y se hacen amigos. Perdón si no va de acuerdo con el ejemplo, ¿verdad? Pero es lo que Dios ha hecho por nosotros. Él mismo. Él buscó el que nosotros nos reconciliáramos con Él. Romanos capítulo 5, verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, si éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios, hermanos, por medio de la muerte de Jesucristo, imagínate, hermano, usted que se ha alejado de Dios, usted que está lejos del Señor, ¿cuánto más ahora? Estando reconciliados, no vamos a recibir la salvación. Hermano, tenemos una salvación tan grande, no debemos despreciarla. No debe despreciar una salvación tan grande solo por mantener rencores, enojos, rencillas. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Así que cuando amamos a aquellos que nos lastiman, estamos dando a conocer cómo pueden reconciliarse con Dios a través de nuestro testimonio. Nuestro testimonio, mire cómo Dios es sabio, hermano. Si usted no sabe cómo hablarle a su enemigo de Cristo, si usted no sabe cómo hablarle, háblele perdonándolo. Háblele perdonándolo, amándolo. Tal vez de esa forma, o no tal vez, de esa forma, podría convertirlo en un amigo de usted, en lugar de que sea su enemigo. En cierta ocasión, una persona le dijo a otra, ¿sabe qué? Estoy cansado de mi enemigo. Estoy cansado, ya me tiene harto. Le voy a poner una que se va a acordar de mí toda su vida. Y le dice el otro, está bien, acaba con él. Acaba con él. Hermano, y dice que esa persona fue a su casa, tocó la puerta
y fue a reconciliarse con él, lo invitó a comer, se hicieron amigos, hacían fiestas juntos, y un día llega el amigo, el otro amigo de él, y le dice: oye, ¿qué hace aquí esa persona? Yo hice lo que tú me dijiste. ¿Qué? Tú me dijiste que acabara con mi enemigo. Sí, eso hice. Acabé con mi enemigo. Ahora lo hice mi amigo. Entonces, eso es interesante y es necesario que nosotros aprendamos, hermanos, del Señor. Dios tiene, hermanos, muchas formas de alcanzar a la gente. Y una de las formas como Dios puede alcanzar a su enemigo es perdonándolo, amándolo, mostrándole por medio de su testimonio el amor de Dios. Además, Jesús va un poco más allá, hermanos, y nos dice: el amar a los que nos aman lo pueden hacer cualquiera. O sea, yo puedo amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar al que dice: hola, buenos días, hola, buenas tardes, adiós. Bueno, a esas personas las podemos amar. Son personas fáciles de amar. Pero amar al que nos odia, hermanos, ahí se ve si Cristo vive en mi corazón. No si usted habla en lenguas, porque hay gente que habla en lenguas y guarda rencores. Hay gente que habla en lenguas solo porque aprendió las lenguas de alguien por ahí. Pero el que habla en lenguas tiene la llenura del Espíritu Santo, hermanos, tiene que amar. No porque él quiera, sino porque el Espíritu de Dios que está en él lo va a llevar a un nivel de amor que no va a poder guardar rencor, no va a poder guardar resentimiento de nada, hermanos. No sé si se entiende eso. Amar a los que nos aman, cualquiera ama. Amar al que nos bendice, cualquiera, hermano, puede amar. Pero amar a los que nos odian, amar al que nos maldice, amar al que no nos ama, eso es algo sobrenatural. No puede venir de usted. Tiene que venir necesariamente del Espíritu Santo. Algo que viene de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en mi corazón, si el Espíritu Santo habita en mi corazón, obligatoriamente, necesariamente, como consecuencia, va a haber fruto. Y el fruto del amor es el primero entre un grupo de fruto. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, verdaderamente, debe reflejarse en su carácter, en sus palabras, en sus acciones. No puede responder ojo por ojo, diente por diente. Tiene que responder con amor. Tiene que responder de otra forma. De manera, pues, hermanos, que yo quiero invitarle a que esta noche le podamos decir al Señor: Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu Santo verdaderamente y que me ayudes a perdonar
Y que me ayudes a que cuando alguien me haga daño, yo pueda bendecirlo. Yo pueda orar por ellos. ¿Qué le parece si lo practicamos esta noche? Que oremos y bendigamos a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos están haciendo daño. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hay personas que no nos pueden ver. Hay personas que nos odian, que nos tienen coraje. Tal vez en parte tengan alguna razón. Pero Señor, te pido que llene nuestro corazón de amor hacia ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Dígalo ahí donde está, hermano, hermana. Dígalo. Señor, yo bendigo a mis enemigos. Los bendigo, aunque ellos nos maldigan. Cancelamos toda maldición que ellos profieran contra nosotros. Nosotros declaramos bendiciones sobre ellos. Que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: vence con el bien el mal. Cuando tengamos la oportunidad de hacerle bien a los que nos aborrecen, a nuestros enemigos, ayúdanos, Señor, para tener el suficiente amor en nuestras vidas y hacerles bien. Esta noche oramos por nuestros enemigos. Oramos por esa persona que ha estado tratando de dañar nuestro hogar, nuestra familia, tal vez un matrimonio, tal vez a los hijos, tal vez a la iglesia, tal vez en tu trabajo. En el nombre de Jesús, bendícelo, ora por él. Dile ahí donde tú estás, hermano, hermana, dile: Señor, te presento a fulano de tal, te presento a perengano, te presento dígale el nombre al Señor. Señor, te presento a fulano de tal. Y a esa persona, Señor, te ruego que la bendigas en el nombre de Jesús y que la ayudes, Señor. Que tengas misericordia de ellos y que te conozcan verdaderamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a saludar a algunos hermanos. Voy a pedirle a la hermana Olga que nos diga quiénes están conectados esta noche. Rebeca Jiménez. Dios le bendiga, hermana. No tenemos el gusto o no recuerdo de dónde nos escuchan o dónde nos ven. Dios le bendiga, que el Señor le guarde y que es un gusto para nosotros que esté escuchando la palabra de Dios. Amén. Laila Ochoa Márquez. Hermana Laila Ochoa Márquez, Oralia Torres López, la hermana es mi madre. Dios la bendiga. A la hermana Oralia, Dios le guarde, bendiciones. Saludos a mi padre también, si está escuchando. Mari Morales. Mari Morales, Dios le bendiga. Hermano Alexis, hermano Joseph, hermano Ian, Dios les bendiga allí en su casita. Amén. También al hermano Rubén Morales y a la hermana Isidra. Amén. Julio César, Dios te bendiga. Saludos hasta Pomoca, Villahermosa. Ya va siendo tiempo de que hagamos otro servicio por allá por tu casa. Venos preparando ahí tu nido, tu casa, para que podamos ir por allá. Dios te bendiga. Jorge Carrasco. Jorge Carrasco, Dios le bendiga, hermano Jorge, que el Señor le bendiga abundantemente. Esperamos que, no sé de dónde será, ¿verdad? Usted, pero tal vez sea de Guatemala, algo así. Amén. Dios le bendiga. ¿Sí? Mago Hernández. Mago Hernández, Dios le bendiga, hermana Mago Hernández, allá en Cárdenas. Disculpe que yo le había confundido
con una prima que tengo que se llama Magdalena Hernández, de aquí de Cunduacán. No sé si estoy equivocando, porque en una red social ahí aparece como Mago Hernández, y aquí en Facebook no sé si es la misma, pero bueno, Dios le bendiga y que Dios le guarde ahí en su casa y bendiga también a su pareja. Amén. Berenice Quechú. Berenice Quechú Izquierdo, Dios le bendiga, hermana, es la esposa del hermano Ever Castellano. Dios me lo bendiga. Amén. Nati López. Nati López, Dios te bendiga en Villahermosa, Tabasco. Saludos. Amén. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, saludos. Dios le bendiga a usted, a su esposo, a Sammy, Estrellita, Madison, Michelle. Saludos también al hermano Jesús Antonio, a Cindy. Dios bendiga también a Violet y a Regina. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Saludos si está por ahí Antonio y la hermana Angélica. Me lo saludan, hermano Sammy. No nos hemos olvidado de ellos. Necesitamos, ¿verdad?, saber de ellos. Amén. Bueno, pues que el Señor les guarde, hermanos. Nos vamos a despedir. Les recordamos que mañana, con el favor de Dios, vamos a estar a las 5:30 en el servicio de la iglesia. 5:30. Nosotros empezamos 5:30 a 5:40, 10 minutos de tolerancia, ¿verdad? Porque a veces se nos hace un poquito tarde, pero hay, como es, mire, ¿por qué aquí empezamos exactamente más o menos a la mera hora? Porque terminando el servicio hay ensayo de exaltadoras, por eso. Y luego la hermana Olga quiere que yo le baje unos minutos al mensaje. Y para mí es más importante el mensaje que un ensayo, perdón. Así que trate de estar a tiempo. Amén. Si no llega el del rema, nos pasamos a la alabanza inmediatamente, y de ahí la oración, la administración de las ofrendas y el mensaje. Para que, hermanos, a eso de las 7:15 ya estén empezando a ensayar con las exaltadoras y puedan regresar temprano a sus casas. Los hermanos que viven en Comalcalco, en Huacapa, en Huapacal, en Morelito, Dios les bendiga a todos. Les amamos en el Señor y esperamos que usted esté gozoso y esté contento en el Señor. Amén. Yo soy yo.